Pues muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vengo a hacer un mini proyecto para mi madre. Para los que no lo sepáis, que sois todos, a mi madre le gusta estar preparada para cualquier eventualidad. Por eso me ha pedido que a ver si le podía hacer un LED que le funcione con una pila de 1,5 voltios, con una pila AA de toda la vida. Pues se me ha venido a la mente lo que se os habrá venido a la mente a todos, el famoso ladrón de Julios. Y como nunca he hecho uno, pues le digo, oye, te lo preparo y a ver qué tal. Me ha pedido que se lo prepare para montar encima de un tapón de una botella de refresco. Sí, lo habéis oído bien. Evidentemente el factor de forma es importante y vamos a tener que minimizar el tamaño del circuito. Así que en esto es en donde vamos a tener que montar el asunto, pero evidentemente aquí no cabe una pila R06 o AA. Voy a tener que utilizar uno de mis pequeños breadboards. Nunca lo habéis visto porque es el primer vídeo del canal, pero esto es unas placas perforadas que me hice porque estaba harto de utilizar las típicas que te vienen en un pack de 20, que son todas grandes o muy finitas y tal. Y me hice una con unas características bastante interesantes. La primera es que tienen esto, unos raíles que están ya unidos, de manera que lo que sea que sueldes aquí ya está eléctricamente unido a esto de aquí. Lo segundo es que estas letras y estos números se mantienen, es decir, esta es la A, le das la vuelta, esta misma es la A. En muchos de los que te vienen, que se compran en kits, no es así. Empieza por la A a la izquierda y sigue por la A a la izquierda cuando le das la vuelta. Por lo tanto, no te sirve de nada, porque no te sirve para localizar un único punto en las dos partes de la placa. Y me hice uno con un rail largo aquí, en el lateral, y otro aquí en la fila 2. Y esto es algo que voy a utilizar hoy, ahora veréis, porque, bueno, lo utilizo siempre que utilizo mis placas, porque evidentemente las tierras suelen ser bastante solicitadas y al final acabo usando mucho este tipo de raíles, los más cortitos para positivos, para las alimentaciones, y las largas para las tierras. Bastante útil, ya os digo. Pues pienso montarle en una de estas. Me ha pedido que sea alimentada por una batería de 1,5. Yo voy a utilizar un portapilas de los que ya traen los puntos de inserción para las PCBs. Y esto me va a facilitar bastante la vida. Lo que he pensado para pues coger el raíl negativo, la parte negativa de la pila, tal que así, y la parte positiva así. No sé si aquí o quizás en la fila 9. Quizás esta tenga más sentido. Y ya tengo mi tierra en toda la placa. Y bueno, pues por aquí me está saliendo el positivo, pues por aquí. Una vez De hecho, estoy pensando que si lo muevo a este lado, si muevo esto a este lado... No, lo que pasa es que voy a perder el acceso de la tierra en muchos de los... No, mejor aquí. Mejor aquí. Y saco por aquí el lado positivo de la alimentación. Y más sencillo, yo creo. Bueno, un ladrón de Julios, para los que no lo sepáis, pues es un circuito que utiliza el mismo efecto que utilizan los boost converters, los convertidores de voltaje de corriente continua, que lo que hace es aprovechar el aumento en la tensión cuando se corta la alimentación muy bruscamente a un bobinado. ¿Cómo funciona? Pues vamos a ver si lo consigo dibujar bien. A ver, imaginaros que tenemos aquí una batería, ¿vale? Eso a tierra. Entonces, el circuito básicamente es así. ¿Vale? De aquí sale un bobinado y de aquí sale otro bobinado en sentido contrario. Vale. No tienen por qué tener el mismo número de vueltas, pero en este caso yo lo voy a hacer así. Entonces, uno de los bobinados, va directamente a el colector de un BJT, de un transistor tipo NPN, y el otro va a una resistencia que es la limitante de la corriente a través de este diodo del BJT,
y ya está. Este circuito es oscilante, es decir, cuando aquí tú le das voltaje, que gordo se me ha escrito eso, pues esto empieza a oscilar. Y para aprovechar el pico de sobretensión, lo que hacemos es poner aquí el diodo, el LED. Este circuito seguro que os suena algo, seguro que os suena el de los relés, en el que el diodo, el backfly que se llama, ¿backfly? Sí, creo que sí, se pone pero al revés, se pone hacia arriba para que esa sobretensión de cierre no dañe a los componentes que están aguas abajo. En este caso esa sobretensión es la que vamos a aprovechar precisamente para encender este LED con un voltaje mucho menor. Esto es un 1,5 voltios, pero creo que esto llega hasta 0, de 0,6 a 1,5 voltios funciona bien. Si esto tiene las vueltas suficientes, puede llegar a drenar hasta desde 0,35 voltios. Que de otra manera, si esto es un LED azul o blanco, que son 3,2 voltios, evidentemente con 1,5 voltios no lo puedes encender. Con ese pico de tensión, sí. Y como los LEDs, como sabéis, cuando se le da una alimentación pulsante, lo que pasa es que te dan una intensidad menor, pero con una frecuencia suficientemente alta, no notas que se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. Como veis, es un circuito... Bueno, esto es así, porque aquí hay un núcleo de ferrita. Estos son los únicos elementos que hay. No sé si se ha visto bien. Lo repetimos. La batería, el elemento inductor, el BJT, la resistencia y el diodo. Si os fijáis, por hacer un análisis rápido, aquí hay dos circuitos realmente. Está este, en verde, que es un circuito muy sencillo. Es una pila, este elemento inductor, una resistencia y esta es la base. Voy a ponerlo aquí. Esta es la base del BJT, este es el colector y este es el emisor. Y después está el otro circuito, que es este, que es más sencillo todavía. Bueno, este es el otro circuito de la cosa rara, ¿no? Que es el ladrón de Julios. Después, evidentemente, está este, que es el de descarga de esta sobretensión que se genera en este punto cuando se cierra este circuito. Vale, por supuesto, vamos a tener que poner un interruptor para encender esto. Pues probablemente... Pues no sé dónde lo vamos a poner, porque uno pensaría que aquí es lo más razonable, pero tal y como tiene que ser la construcción, no sé yo si va a ser lo mejor, porque esto va a estar bastante pegadito probablemente a la bobina, al bobinado quiero decir. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Visto el circuito, ya habéis visto que es bastante sencillo, que consta de la batería, el núcleo toroide ferromagnético, ferrita. En este caso, este es de polvo de hierro, no es ferrita. El transistor, en este caso, es un transistor genérico, es un NPN normal y corriente, una resistencia de 1 kilo, de 1 kilo ohmio, y el interruptor para abrir y cerrar. Y por supuesto, el LED que vayamos a utilizar. Todavía estoy dudando entre si usar el clásico LED normal y corriente, blanco, como podéis ver, o de 10 milímetros, que la verdad es que me dan ganas de usarlo, solo para ver cómo queda. Bueno, y la placa. Si la salida está por aquí, pues el toroide, que me gustaría que estuviera así, no así, a ver si lo puedo conseguir, porque así es muy frágil, como se caiga se rompe, pues la hemos liado. Y después ya es sencillísimo, porque el transistor puede ir incluso aquí así. Fijaros. Por aquí entraría una de las salidas. Vamos a ver la hoja de datos de este transistor. Es un NPN genérico, un máximo de 800 miliamperios. Y esto es lo que nos importa, el patillaje, ¿no? Esto, el patillaje. A ver, base, emisor, colector. ¿De acuerdo? Entonces el colector, que esto es lo que aquí en nuestro caso está directamente puesto al coil, es el 1. Visto de frente, es la patilla de la izquierda. La base es la del centro y el emisor es el 3. Esto va directamente a tierra. Esto es lo que va al coil y lo que por otro lado va a ir al LED. ¿Sí? Visto desde frente, esto es lo que va a ir al coil. De aquí va a salir lo del LED
esta es la base a donde tiene que venir la resistencia y eso va a ir a tierra. Esta resistencia tiene que unir la otra salida del bobinado con la patilla de en medio. Entre la base y la otra patilla que estará saliendo pues, más o menos por aquí. Y de esta patilla de aquí, tendremos que por debajo unir con un jumper aquí, porque va a ser el ánodo del LED y el otro punto del LED va a venir aquí a la tierra. El interruptor que veis aquí es un mini interruptor que se puede conmutar dos circuitos independientes. Esto es un circuito de aquí. Este es un circuito y este es otro. El del medio es la patilla común y en función de cómo esté el accionador hacia este lado o hacia este, en esta posición están estas dos conectadas y en esta posición están estas dos conectadas y esta no. Es DP-DT porque tiene dos circuitos y dos posiciones este conmutador. Y veis aquí, como está hacia arriba, los dos de arriba están conectados, sin embargo el de abajo está desconectado. Lo ponemos hacia el otro lado y al revés, evidentemente. Y se ve que en los dos circuitos, el de arriba y el de abajo, no están conectados porque no hay continuidad entre los pines de arriba y de abajo. Y visto que casi todo el circuito está aquí arriba, voy a colocar este conmutador pequeñito aquí. Y os voy a decir por qué. Si está en esta posición, el sistema está totalmente aislado porque el negativo de la batería no está en contacto con esto. Si hago así, el interruptor va a conectar estos dos carriles como tierra y en este carril de aquí va a estar conectado al de la batería. Lo que voy a hacer es cortar entre estos dos puntos, están solamente en la parte superficial. Si yo cojo una herramienta que corte mucho y corto ese trazo, este trazo por aquí, entonces ya no hay continuidad ahí. El bobinado para que esto quede bien. Vamos a sacar por la parte de abajo las dos partes positivas y por este lateral tenemos que sacar una patilla por allí y otra patilla por allá. Entonces voy a marcarlo. Por aquí tiene que venirse al positivo y aquí tiene que salir. Por aquí tiene que salir uno y por ahí tiene que salir el otro. Hilo esmaltado de 0,2 milímetros de diámetro, que es muy fácil de bobinar. Vamos, que nos vamos. Por el esmaltado, en principio, no hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque es muy fácil de quitar. Algunos lo raspan, pero se disuelve con un poquito de estaño que tengamos en el soldador. ¿Y cómo vamos a hacer el bobinado? Muchos vídeos de YouTube lo que hacen es coger el núcleo y cogen a la vez, yo no lo voy a hacer a la vez, lo voy a hacer uno a uno, pero bueno, cogen. Voy a darle así vueltas, ¿vale? Para que lo veáis. Cogen, le dan vueltas así, tin, 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 tin. Ya me he cansado, voy a hacerlo así. Este es uno de los hilos y ahora el otro le van dando vueltas igual. Vale, este más gordo, no pasa nada, no soy antigordos. Una vez llegan a este punto, lo que hacen es coger estos dos, este y lo ponen al lado positivo y llevan este pues al colector, por ejemplo, ¿no? Al colector. Y este pues a la resistencia y al emisor, por aquí. Otra manera de hacer lo mismo y que quede igual es coger el toroide y coger tu hilo y empezar. Pumba, 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 pumba. Ya me he cansado. Cuando llegas a la mitad, tiras para adelante, vuelves aquí y sigues. Pum, 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 pum. Esto lo puedes llevar a positivo y este al colector y este a la resistencia. Y es lo mismo. Vamos a empezar a darle caña a esto. Vamos a darle. $40. Yo creo que ya podemos cortar por aquí. Ahora os digo exactamente cuánto es con mi método de el ojímetro. Más o menos como 80. Voy a dejar
Este va a ser el de colector. No nos quedemos cortos. Y vale, a darle caña de España. Como esto no es que añada gran cosa, si queréis, sigo haciéndolo y ahora os veo. Bueno, pues como veis, ya lo he terminado. Al final le he dado 17 vueltas de cada lado, aunque como os había dicho antes podían ser diferentes vueltas. Y lo que voy a hacer ya pues es empezar a preparar el interruptor, que como os he dicho va a venir aquí. Tenemos que abrir ahí esta vía por aquí fuera. Le damos caña, como siempre, cañita de la buena. Venga, venga, vete para afuera, vete para afuera. Cogemos en continuidad el multímetro y vemos si veis aquí es todo el mismo carril. Aquí ya no hay continuidad, de aquí ya no hay. Es algo muy sencillote que te arregla el circuito muy rápido. Me cojo mi pestañito. ¿Está encendido? Sí, a 350. Vale. Podemos empezar a marcar esto. La P y para atornillar por aquí, por ahí. A ver si ha marcado por ahí. Lo que voy a hacer va a ser poner cerquita, pero no al lado, lo de los LEDs para poder perforarlo, ¿no? Entonces en el P5, eso va a ser el P5 y lo del LED va a ser pues ahí y ahí, para dejarle sitio. P5, 4, Q4. Esto me gustaría fijarlo de alguna manera y va a ser con pegamento caliente, yo creo. Voy a darle un par de toques aquí para que se vaya quedando ya. Uno y la tierra. Vámonos, tierra. Ahí estamos. Profesional, muy profesional. Vamos a ver qué tal ha quedado. Yo creo que muy bien. Par de soldaduras facilitas. Ya tenemos la pila en su sitio. Pues ahora podemos poner, por ejemplo, a este pequeño. Pues nos ponemos aquí. Ese ya va a estar aquí para siempre. Este va a ir para la derecha porque como va a ser la salida, va a ser a la vez salida y además es la salida del LED. Y este se va a ir para adelante porque va a ser el que conecte con la resistencia. Esa va a ser la resistencia y esta a buena altura. Esta resistencia va a estar liada ahí. Vamos a utilizar esto para ir fijándolo. La tierra del transistor. La resistencia la fijamos ya. La patilla de la resistencia. Ahí está. Ahí se. Oh, muy bien. En un segundito hemos soldado todo lo que teníamos que soldar de los componentes. Este ya está en tierra, por lo tanto este sí se puede ir tranquilamente. Esto sobra.
Más allá de aquí va a estorbar. Bueno, este que es tierra también lo voy a quitar ya, porque la tierra ya está conectada a todos lados. Le voy a dar aquí unas vueltecitas, porque creo que aquí sobra. ¿Estoy haciendo todo con la pila puesta? Madre mía. Qué bien, ¿eh? Seguridad a tope. Respeto por los componentes. Sí, señor. Así soy yo, chavales. Le he puesto un poquito de silicona caliente para que el bobinado por lo menos se mantenga en su sitio. Esta parte no la he hecho porque planeo ponerla aquí. He empezado a hacer los agujeros en la tapa. Yo utilizo esta herramienta. Esto es un taladro, pero manual. Ajustas. Ahí está el punto que he marcado. Pues se aprieta un poco y se empieza a dar caña. Pum, pum, pum. Y en un momentito lo has perforado. Y ya está, queda así de bien. Si le quieres dar un poquito por el otro lado, pues le das un poquito por el otro lado. Y si le quieres quitar las rebabas, pues ya está. Utilizar el centro para fijarlo a la tapa con un tornillo. Yo voy a utilizar un tornillo M2, ¿vale? Con una rosca, bueno, voy a ponerle aquí una arandela porque tiene la cabeza un poquito curvatura, digamos, y una tuerca autoblocante que se llama, que tiene esa pequeña arandela de plástico. Hace que una vez que lo hayas atornillado, que cuesta bastante más atornillarlo, pero una vez que se ha atornillado, eso no lo despega de ahí ni Dios. La salida positiva, directamente ponerlo en esa parte de la batería. Ahí hay un trozo al descubierto sobre la que puedo soldar, así me evito bajar. Y la otra parte pues abajo. Entonces lo que voy a hacer es estañar esto. Ahí está. Y vamos a por estos. Voy a girarlo un poquito. ¿Veis cómo se ha ido el recubrimiento de laca? Ahí está. Ahí está. Le cojo un poquito por aquí y lo pelamos. Así. Y por el otro lado lo mismo. Quitamos esto. No nos hace falta. Y esto pues lo voy a ir metiendo. Uno por aquí y otro por allá. Fijar el toroide ahí. Porque si no, no va a haber manera de soldarlo bien. Poner por aquí pegamentito de este. Bastante. Y esto encima. Así. No hay que retocarlo mucho más. Voy dejando que se seque un poco y se hace la primera. Este que va a ir aquí, pues así. Y este que va a ir aquí, pues así. Vale, con esta conexión ya nos vale. Y este sí que está bien, la verdad. Este sí que lo voy a dejar así, porque me parece que está muy bien. Y hasta aquí llegó el que más corrió. Pues todo correcto. Ya solamente queda el mini conmutador. Aquí está. Le he dado un puntito ahí a uno. Y ahora está chupado. 1, 2, 3, 4, 5 y el primero que le he dado 6.
aquí un 0. Y ahora, a agujerear, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? P5, O4 y Q4. P5. Vámonos. ¿Veis qué fácil sale? Lo voy a poner así de ladito. Y mirad qué rápido abre la vía. No estoy haciendo casi nada de esfuerzo, ¿eh? Y voy a ver si va entrando o no va entrando. Y no entra todavía. Muy bien. A ver. Está a punto de caer ya. Pero a punto. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Que hemos entrado, chavales. Ahora ya sí que... Por aquí. Se cuela el M2. Pero que muy ricamente. Si entra. Ahí está. Y ahora tiqui tiqui triqui. Y ahí va a estar. En un buen centro de gravedad. Eso es. Eso es. Por aquí el P5. Y ahora empieza lo chungo. Que es coger las tenazas e ir metiendo esto. ¿Por qué es chungo, diréis? Pues es chungo porque hay que cogerlo por el otro lado con un destornillador para que no se mueva. Así. De esta guisa. Y entonces hay que ir vueltecita. Vueltecita. Ahí está. Qué gracioso es, tan gorda. No hay necesidad de darle más vueltas a esto. Y ahora el cátodo. Y ahí está. Muy bien. Y ahí tenéis. Luciendo como luce el sol. Madre mía, vaya bicharraco. Y con una pila de 1,5 voltios, ¿eh? El ladrón de Julios en todo su esplendor, chavales. Pumba, placa plumba. Madre mía. Pues aquí está el proyectito. Rápido, facilito. Y a ver qué tal. Hasta luego, chavales.